Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando de esta charla del día de hoy. Bueno, ya esta es la 10ª charla del primer día de las 24 horas. Restan solo dos más y esperamos tenerlos a todos hasta el final. Ha sido un placer tenerlos durante todas estas 10 charlas. Eh, bueno, el día de hoy Adrián Miranda desde Costa Rica nos va a estar hablando sobre integración de múltiples fuentes de datos con Microsoft Azure. Mi nombre es Carlos Zulate, voy a estar moderando la charla. Ya varios me han escuchado durante el día en la moderación de la charla. Como lo he dicho en otras charlas, las preguntas las pueden ir haciendo, que le van a dar al speaker al final para que él pueda ir respondiendo. Si tienen alguna otra duda que tal vez no se pueda sacar o no hay tiempo de parte de las preguntas, pueden contactar directamente a Adrián con los datos que él les dé para poder preguntarle o ampliar el tema de la pregunta que tenía. Bueno, sin más por el momento, bienvenido Adrián, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, primero que todo, agradecerles a los que están acá presentes el estar por acá en una charla más. Lo que vamos a estar hablando el día de hoy es básicamente cómo integrar múltiples fuentes de datos con Microsoft Azure. Un poco de información sobre mi persona. Bueno, como está hablando Carlos y como está viendo al principio de la presentación, mi nombre es Adrián Miranda Cordero. Trabajo como administrador de base de datos, principalmente en SQL Server. Tengo alrededor ya de 14 años de estar trabajando con SQL Server y pues obviamente recientemente con todo el tema de Microsoft Azure. Adicionalmente también soy profesor universitario y de cursos oficiales MOOC en algunos centros de learning acá en Costa Rica. Comúnmente también soy conferencista en los eventos de SQL Saturday, principalmente acá en Centroamérica y México. Acá también pueden copiar lo que es la cuenta de Twitter, por si ustedes pues, gustan seguirme, realizar preguntas, etcétera, etcétera. También está mi ahí en LinkedIn, el blog, mi dirección de correo electrónico también, por si ustedes pues tienen alguna pregunta, pues tengan la total libertad de realizarla. Y pues también la dirección web, donde pues también hay un apartado de un blog, donde también pueden encontrar recursos principalmente sobre Microsoft Azure. Ya entrando en lo que es materia, esa es la agenda de lo que vamos a estar tocando. Básicamente, cuáles son los conceptos de integración de datos, el por qué integrar, cómo podemos realizar integración de datos on-premise, por qué utilizar Microsoft Azure. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Azure Data Factory y principalmente sobre lo que es el Azure Data Catalog. Y pues vamos a tener también un tiempo para poder realizar algunas demostraciones para que ustedes puedan ver cómo utilizar este tipo de herramientas a la hora de poder estar integrando múltiples fuentes de datos. Ok, primero que todo, cuando nosotros estamos hablando de lo que es integración de datos, podemos llegar a definirlo como un proceso en donde nosotros vamos a transformar, conciliar e integrar los datos para poder tener una mayor agilidad en los procesos de negocios. Esta agilidad en los procesos y esta integración de múltiples plataformas de datos que nosotros podemos hacer deriva en lo que son ventajas competitivas para el negocio. Lo importante que nosotros tenemos que tomar en consideración acá es cuál es la realidad de datos que nosotros tenemos en una compañía. Si nosotros tenemos múltiples plataformas de datos, si nosotros tenemos fuentes de datos heterogéneas, podemos llegar a tener una complicación. ¿Cuál es esa complicación? Que no vamos a saber exactamente por dónde empezar. Y eso es uno de los principales problemas e inconvenientes
con los que nos topamos normalmente nosotros los administradores de bases de datos, que a final de cuentas vamos a ser los encargados de integrar las distintas fuentes de datos que nosotros tenemos. Otro de los puntos importantes es la aparición de nuevas tecnologías. Antes nosotros estamos acostumbrados a trabajar únicamente con datos relacionales. ¿Qué pasa ahora? Ahora es un boom de poder hacer análisis de datos de fuentes no estructuradas. Fuentes no estructuradas que pueden ser obviamente de lo que son páginas web, estadísticas, archivos texto, XML, etcétera, etcétera. Ok. Dentro de los principales retos, como ya les estuve mencionando anteriormente, que nosotros topamos a la hora de integrar múltiples fuentes de datos, son las plataformas heterogéneas. Acá es un aspecto que me gusta mucho tocarlo, porque yo creo que es muy difícil encontrarse en una compañía, en una organización, una única plataforma de datos, un único sistema operativo, un único motor de bases de datos. Tal vez el encontrar un único sistema operativo puede ser pues más sencillo, pueden ser ambientes que estén totalmente integrados con Windows, o otros que únicamente trabajen sobre una plataforma Unix o AS400, etcétera, etcétera, pero son los menos. Lo que sí nos encontramos muchísimo son distintos motores de bases de datos. Es muy fácil encontrarse lugares donde tienen SQL Server, donde trabajan con Oracle, donde trabajan con MySQL, con DB2, y ahí es donde comienza la complejidad de poder integrar los distintos datos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no van a estar diseñados de la misma manera, no van a cumplir con un mismo formato, o puede llegarse a tener la necesidad de almacenar datos directamente en un Excel, como les mencioné ahora también anteriormente, en XML, archivos JSON, TXT, y por ahí comienza la difícil tarea de poder llegar y decir cómo integro estos datos, cómo integro los distintos sistemas para poder llegar y decir esto es información, eso es lo que realmente ocupa el negocio para poder trabajar. Otro de los retos principales es el tema de la calidad de los datos. Y esto pues tiene mucho que ver con el tema también del diseño de la base de datos. ¿Por qué? Porque si yo estoy diseñando una base de datos y no tengo los constraints necesarios para poder definir qué dato entra y qué dato no entra, vamos a tener problemas. Si no tengo bien relacionadas las tablas, voy a tener también ese tipo de inconvenientes a la hora de poder decir qué datos realmente yo estoy almacenando. Otro de los aspectos a considerar es seleccionar la plataforma de integración correcta. Y esto ahora también lo vamos a ver con el siguiente slide para tener un panorama un poco más claro del por qué les menciono esta parte. Y otro de los aspectos es con qué proveedor yo voy a trabajar. Si voy a trabajar únicamente con un proveedor o voy a trabajar con múltiples proveedores para poder trabajar una plataforma de análisis de datos. Esto, digamos, en un ambiente de cloud, es muy común que yo pueda trabajar con distintos vendedores. Yo puedo tener fuentes de datos trabajando en Microsoft Azure, puedo estar trabajando con Amazon, puedo estar trabajando también con otros proveedores, y de igual manera yo tengo la necesidad de poder integrar múltiples plataformas para poder tener un análisis de datos. ¿Okay? ¿Cómo seleccionar la plataforma adecuada? Como ustedes pueden ver en este slide, tenemos distintas marcas, dentro de las cuales muchas de ellas me pueden dar la solución a mis problemas de integración de datos. Ahora, aquí hay dos aspectos importantes a tomar en consideración. El número uno es qué tipo de integración es la que yo estoy buscando. Estoy buscando una integración a nivel de sistemas, en donde un sistema se puede hablar con otro, o estoy buscando una integración de fuentes de datos para poder hacer un análisis, de los datos que cada uno de esos sistemas actualmente está almacenando.
Si es el primero, pues en Azure tenemos múltiples formas de poder trabajarlo. Podemos trabajar con VStock Server, podemos trabajar con funciones, AppLogic, etcétera, etcétera, para poder integrar múltiples sistemas y que puedan comunicarse entre ellos. El enfoque que nosotros vamos a dar ahorita es cómo yo puedo integrar múltiples fuentes de datos, pero para hacer un análisis de ellos, para poder decir en un solo lugar, yo voy a tener mi repositorio de datos y cada uno de los miembros de una compañía va a tener la posibilidad de poder trabajar con ellos sin la necesidad de requerir de software adicional o de múltiples esfuerzos de distintos miembros de un equipo tecnológico para poder obtener el resultado que realmente nosotros queremos. Ok, dicho esto, ¿cómo nosotros podemos integrar nuestras distintas fuentes de datos trabajando directamente con servidores on-premise o servidores que nosotros tenemos en nuestros data center actuales? ¿Qué es lo que nosotros utilizamos normalmente? Bueno, podemos trabajar con Integration Services, que es una herramienta que ya pues quizás muchos de nosotros conocemos bastante, con la que hemos trabajado a menudo. Podemos tener también soluciones middleware como las que estuvimos mencionando anteriormente en los slides. Algunas de ellas, como por ejemplo TIBCO, es una solución que te permite integrar tanto aplicaciones como te permite también hacer un análisis de datos. Te permite conectarte a múltiples fuentes de datos por medio de una herramienta que se llama Spotfire y poder realizar justamente análisis de datos, convertirlos en información y obviamente puedes llegar a tomar decisiones a partir de todos los datos que nosotros tenemos almacenados. Incluso también podemos hacer integración de datos con web services, con Windows Services, etcétera, etcétera. Ahora más adelante vamos a ver también cómo utilizamos nosotros Integration Services para integrar datos de bases de datos que nosotros tenemos on-premise, pero cargar esos datos directamente en una base de datos en Azure, pero ya por un tema ya más que todo de facilidad y rapidez a la hora de realizar las consultas, que es algo pues que normalmente es lo que andamos buscando o es lo que el negocio anda buscando, agilidad, rapidez a la hora de procesar los datos. Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la integración de datos con Microsoft Azure. Siempre me gusta cuando estamos hablando de sistemas en la nube y principalmente con Microsoft Azure, es indicarles que siempre va a ser un objetivo cambiante. Azure siempre va a estar cambiando. Muchas de las opciones que tal vez nosotros vamos a hablar ahorita y que vamos a trabajar ahorita, no necesariamente van a estar presentes el día de mañana. ¿Por qué? Porque es un objetivo que siempre va a estar en movimiento. Siempre se van a estar realizando mejoras, Microsoft siempre está escuchando, entonces probablemente algunas de las cosas que veamos puede ser que dentro de un mes, 2 meses, 3 meses ya no estén o estén mejoradas, etcétera, etcétera. Eso es algo pues bastante común. Pero siempre es importante mencionarlo para que todos estemos en sintonía y todos sepamos realmente de qué es lo que nosotros vamos a estar hablando y vamos a estar haciendo. Ok, como les mencionaba también al puro inicio, vamos a hablar un poquitito de cómo integrar con Integration Services. Vamos a ver también cómo yo puedo tener múltiples reportes en Reporting Services y cómo poderlos trabajar directamente en lo que es un Azure Data Catalog. Y vamos a tratar de cubrir un poco por encima lo que es el Azure Data Factory. No quiero adentrar mucho con ese tema porque por ahí creo que también teníamos una presentación al respecto, pero sí por lo menos para que nosotros tengamos una noción realmente de qué es lo que hace y cuáles son quizás algunas de las similitudes que pueda tener con Integration Services. Ok, el Azure Data Factory principalmente es, bueno, es todo un tema de integración que está basado en la nube, que obviamente va a permitir lo que es la automatización de ciertas cargas de datos desde
un objetivo X hacia lo que es la nube propiamente en Azure. ¿Por qué digo un objetivo X? Porque él puede conectarse a distintas fuentes de datos que puede variar desde lo que es MySQL, puede conectarse también directamente de Azure, puedo conectarme a un clúster de Hadoop, puedo conectarme también a un SQL Data Warehouse, puedo conectarme a DocumentDB, dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, comenzar a transformar y analizar los datos para posteriormente también llegar y almacenarlos principalmente dentro de lo que es la plataforma de Azure. Y finalmente, poder llegar a ser visualizado mediante herramientas que nosotros ya normalmente conocemos, de lo que es la parte de Office, Power Pivot y cualquier otra herramienta que nosotros pues queramos utilizar. Dentro de sus ventajas, pues obviamente aquí yo voy a tener todo un tema de lo que es orquestación y transformación, porque voy a trabajar con distintas funcionalidades. Permite una carga masiva de datos, realmente está hecho para cargar datos de una manera masiva y hablo de gran volumen de datos. Y pues al estar trabajando directamente en la nube es altamente escalable. Ahora bien, normalmente las comparaciones suelen ser odiosas, ¿verdad? Si a mí me preguntan, ¿qué preferís vos, Adrián? ¿Trabajar directamente con Integration Services o trabajar con el Azure Data Factory? Qué difícil, porque quizás no nos hemos adentrado mucho a utilizar la parte del Data Factory, pero tiene sus puntos muy valiosos y uno de ellos es el tema del rendimiento, cómo carga realmente rápido datos, principalmente cuando estoy trabajando con archivos texto o incluso trasladando tablas de un lado a otro. Cuando son transferencias entre nube y nube es bastante rápido. Incluso la transferencia de datos desde una base de datos on-premise hacia la nube es sumamente rápido también. Sin embargo, uno está acostumbrado quizás a lo que es la interfaz de un Integration Services y que pues dentro de todo y todo, uno siempre lo ve como una herramienta altamente escalable también, donde vos puedes controlar los errores de una manera quizás mucho más sencilla, aunque eso implique también el diseño de tablas adicionales, de cajitas adicionales dentro del paquete de Integration Services que permitan controlar mucho mejor el tema de errores y demás. Pero bueno, es un tema también de mucho de gustos, pero creo que como todo también, y como siempre lo hemos visto, quizás en múltiples presentaciones, no solo acá en las 24 horas de paz, sino también en cualquier otro de los eventos que nosotros podamos asistir, vemos cómo el tema de la nube siempre va a ser el pilar actualmente y cómo va siendo vanguardia en este campo. Entonces es importante que también le demos la oportunidad y que lo utilicemos para poder decir, bueno, voy a comparar ahora sí, ciertamente voy a hacer un benchmark de cada uno de ellos y voy a encontrar las ventajas y desventajas para que ustedes puedan tener ya un panorama muchísimo más claro. Acá yo lo que quise mostrar fue un poco cuáles son los principios básicos de lo que es el Azure Data Factory. Él trabaja directamente dentro de lo que es un pipeline. Ese pipeline, como ustedes lo ven ahí, es un agrupamiento lógico. Básicamente permite una administración, una calendarización de cada uno de los procesos que nosotros estemos definiendo por ahí. Los datasets van a ser obviamente lo que son las tablas, archivos, cualquier cosa que yo sea lo que busque subir. Voy a tener lo que son los link services, que van a ser propiamente las fuentes de datos, ya sea un SQL Server, un Oracle, un DB2 o una base de datos que no sea relacional también. Y acá es importante también tomar en consideración lo que son los gateways, que son los que van a permitir la comunicación con fuentes de datos on-premise. Esto es un requisito fundamental y principal cuando yo requiero comunicar fuentes de datos on-premise con la nube. Cuando estoy utilizando el Data Factory, ¿ok? Este gateway, cuando yo estoy configurando el Data Factory, me va a permitir instalarlo. Y una vez que ya está instalado, posteriormente cuando ustedes quieran configurar un servicio adicional, pues únicamente ahí se configura con el key
que les va a mostrar. Ahora tal vez podamos entrar por ahí para que ustedes vean cómo poder configurarlo en el caso que algún día requieran pues trabajarlo, ya sea en un ambiente productivo o porque ustedes pues quieren trabajar y probar cómo funciona esta herramienta. Como les digo, no quiero así como adentrarme mucho a cómo es que funciona el Data Factory, pero sí es importante también que sepamos que es una de las herramientas principales que se utilizan a la hora de integrar datos. Acá tal vez lo que voy a hacer es, pues, mostrarles rápidamente. Creo que por acá yo tenía un Data Factory acá, correcto. Acá hay dos formas de poder trabajar con el Data Factory. La creación, pues realmente es sencillo, no tiene tanta complicación a la hora de ponerle, digamos, cuál es el nombre, cuál es el recurso al que yo voy a estar trabajando. Eso pues es muy similar en todo lo que son las pantallas de Azure. Lo que es interesante es cuando ustedes quieren crear propiamente una transferencia de datos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar la versión que ya está full, que es esta que dice Author and Deploy, en donde él lo que va a hacer es, acá en esta pantallita, poder decirles a ustedes realmente qué es lo que quieren hacer. Como ven, acá tenemos lo que son los link servers, los datasets, el pipeline y los gateways. Entonces, cada vez que ustedes quieren crear uno nuevo, pueden darle acá el New Data Store. Entonces, él les va a decir cuál es la fuente que ustedes van a trabajar. Si es SQL Server, si es Cassandra, Oracle, DB2, MySQL, etcétera, etcétera. Y acá, a la hora de hacer clic, él les va a solicitar cuál es la información del servidor al que ustedes quieren conectarse. Entonces, ¿cuál es el data source? Entonces, acá ponen cuál es el servidor, cuál es el nombre de la base de datos. Y pues acá también está lo que es el gateway, que acá nosotros podemos pues, perfectamente crearlo también. Y acá es donde yo les digo que él les va a solicitar a ustedes, bueno, denme un nombre de un gateway y si no lo ha bajado, yo lo bajo, lo instalo y lo configuramos. Voy a cerrar acá. Decirle que sí para no guardar los cambios. Y el que es un poco más interesante de trabajar, porque ya es una interfaz un poco más gráfica, es el que está en preview, que es el copy data. Entonces ya trabajarlo de esta manera es un poco más gráfico. Aquí ya les va a solicitar pues un poco más de información, como qué, como cuál es la tarea que usted va a realizar, que va a ser una tarea de copia, donde ustedes van a calendarizar cada cuánto va a ejecutarse la copia de datos que ustedes van a hacer, ¿verdad? Vamos, podemos decir que corra de forma regular, que corra diaria, que corra a X horas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a darle Next. Lo interesante acá son las fuentes de datos, que es básicamente lo que nosotros vimos ahora en el combo. Vamos a tener Amazon Redshift, Amazon Cassandra, DB2, File System, FTP, Hadoop, SQL Server. Básicamente una infinidad de fuentes de datos con las que ustedes pueden trabajar. Ya acá lo que nosotros vamos a hacer es cómo se va a llamar esa conexión, ¿verdad? Nosotros le podemos poner un nombre X, eso ya es decisión de ustedes. ¿Cuál es el nombre del servidor que ya va a ser requerido? Que en este caso yo lo podría trabajar directamente acá en mi máquina, o si estoy trabajando en una red corporativa, ¿cuál va a ser el nombre del servidor? ¿Cuál es el nombre de la base de datos? Si voy a encriptar lo que son las credenciales que voy a enviar, que pues obviamente es recomendado. ¿Qué tipo de autenticación voy a hacer? Si es SQL Server o si es Windows. ¿Cuál es el username, el password? Y nuevamente acá tenemos el gateway, que acá también me lo va a abrir de una forma un poco más amigable. ¿Cuál es el nombre del gateway? Él lo va a crear y de esta manera él lo que va a hacer es solicitarles a ustedes, ya sea
bajar el software o realizar una instalación express en la computadora con la que ustedes van a trabajar. Tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar en sus máquinas locales, tienen por fuerza que configurar el Power Option de la computadora para que ésta no se apague o no vaya a hibernar o a dormir a X hora o a las X horas más bien, porque si no, él no se puede configurar. Entonces eso para que ustedes lo tengan también ahí en consideración a la hora que vayan a trabajar o a probar el, el, el Data Factory y principalmente a la hora de estar configurando el gateway. Acá vamos a configurar esta parte, vamos a cerrar esta ventana, pero eso es para que ustedes ahí tengan cómo es que funciona normalmente la copia. Lo interesante de este preview, aparte de que no tienen costo, ¿verdad? Es que sí les permite a ustedes hacer el mapeo uno a uno de cada una de las columnas que ustedes vayan a transferir. La resolución de conflictos normalmente también en las reglas solo. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un tipo de dato varchar o tienen un tipo de dato numeric y lo van a transferir a un varchar, etcétera, etcétera, ese tipo de correcciones él las hace de forma automática para que ustedes no tengan que hacerlo. Entonces eso también es importante mencionarlo para que ustedes sepan que no van a tener, digamos, algún tipo de inconveniente con eso. Que eso también a veces es un dolor de cabeza cuando nosotros estamos trabajando con Integration Services y poder encontrar los distintos pues errores que a veces se nos presentan. Ok, ya cambiando un poquitito el tema, vamos a entrarnos en lo que es el catálogo de datos de Azure y ver realmente para qué funciona, qué es lo que hace, cuáles las ventajas y desventajas también de utilizarlo, porque como todo, no siempre todo es color de rosa. Ok, ¿qué es el catálogo de Azure? El catálogo de datos de Azure. Como todo, es un servicio en la nube. Lo que nos permite es descubrir distintas fuentes de datos que van a existir en una organización. Importante y clave, es y debe de ser utilizado por todos los usuarios dentro de una compañía. No importa si son usuarios finales, no importa si somos desarrolladores, no importa si somos DBAs y no importa si somos científicos de datos o una persona que está siempre acostumbrada a trabajar con datos. ¿Por qué? Porque la riqueza de este tipo de herramientas es justamente esto, es poder identificar dónde se encuentran las múltiples fuentes de datos que existen en una compañía y poder centralizarlo. ¿Cuántos de nosotros siempre nos preguntamos, como usuarios, no como personas técnicas, qué será esa base de datos? ¿Para qué será esa base de datos? ¿Cuál será el funcionamiento real de esta base de datos? ¿Existe un diccionario de datos? ¿Dónde puedo encontrar quién me puede dar esta información? Muchas veces nosotros encontramos ese tipo de obstáculos cuando nosotros estamos trabajando. Entonces, ese es el problema. Tradicionalmente nadie sabe que los datos existen. La mayoría de compañías ni siquiera saben cuáles datos tienen o cómo trabajar directamente con esos datos para poder convertirlos en información valiosa que les pueda ayudar a mejorar la toma de decisiones. Otro de los aspectos de donde nace esta necesidad es, si los datos realmente existen, la probabilidad que exista documentación es nula o poco entendible. Y a eso es a lo que yo voy con el tema de los diccionarios de datos. Me pueden decir, por ejemplo, en una base de datos de CRM, sí, la base de datos tiene un diccionario de datos, pero poder comprender realmente qué hace la base de datos de CRM o entender cada uno de los campos en una base de datos de CRM a partir del diccionario de datos con el que viene la herramienta, es muy difícil, es poco entendible. ¿Y qué más hablar cuando estoy hablando de proveedores externos que me venden una herramienta y que la documentación pues es poco entendible? Y lo que les mencionaba también, cuando yo tengo dudas se requiere la intervención de un tercero para poder comprender exactamente qué es lo que significa la columna o qué es lo que significa la tabla o la base de datos en específico. De ahí es donde viene
la importancia, donde radica la importancia de trabajar con un catálogo de datos en Azure. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Bueno, básicamente hemos encontrado que los diseños de base de datos pueden ser ambiguos. ¿Por qué? Porque normalmente eh, no hacemos anotaciones dentro de cada una de las tablas. Hemos visto cómo en SQL Server, por ejemplo, tenemos las propiedades de cada una de las columnas de las tablas y es muy difícil que nosotros utilicemos esas propiedades extendidas para poder documentar qué significa la tabla, qué significan las columnas. Entonces es algo que a veces uno dice es una causa perdida. Sí, es una causa perdida. Pero cuando alguien está trabajando directamente con análisis de datos, va a encontrar esta información sumamente valiosa. Entonces, este es uno de los lugares en donde nosotros perfectamente podemos comenzar a documentar nuestras bases de datos, documentar nuestras tablas y en general documentar las fuentes de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando existe un diccionario de datos inicial, mantener esa documentación actualizada es prácticamente imposible. Yo lo pongo como difícil, pero es imposible. Si normalmente, si hiciéramos una encuesta acá y decimos cuántos de nosotros mantenemos actualizada la documentación, por no decir el 100%, para no quedar todos mal, voy a decir que un 99, 98% no lo vamos a hacer. Y entre esos me incluyo. ¿Ok? Otra de las cosas por las cuales el catálogo de datos de Azure es importante es porque podemos simplificar de una mejor manera lo que es el tema de la administración de accesos a las fuentes de datos, que por naturaleza siempre es complicado o es difícil o dependemos también de terceros a la hora de poder asignar permisos de acceso a las fuentes de datos que nosotros tenemos. Entonces, el trabajar con un catálogo de Azure definitivamente me va a simplificar lo que son las tareas de administración a mí como persona, como DBA, como administrador de todo lo que es la plataforma de datos. ¿Cuáles son algunas de las características o cómo puede ayudarnos también lo que es el catálogo de Azure? Importante que lo que es en el catálogo se van a almacenar únicamente lo que es la metadata. Las fuentes de datos como tal siempre van a residir en mis servidores, ya sea en Azure o mis servidores on-premise. Y cuando el usuario va a necesitar datos, pues para él va a ser mucho más sencillo hacer una simple búsqueda dentro de un portal que estar conectándose a distintos servidores, que conectarse a SQL Server primero o conectarse a un reporting services y poder extraer la data, sino que ya dentro de un único portal yo voy a tener la posibilidad de poder trabajar directamente con los datos, encontrarlos, verlos, analizarlos, etcétera, etcétera. Ahora acá es un punto importante que me gustaría mencionárselos también es, si los datos siempre van a residir en mis servidores actuales, ¿cuál sería la mejor arquitectura para poder trabajar directamente con el catálogo de datos de Azure? Y esto se los resumo de la siguiente manera. Si ustedes van a trabajar sobre, o su sistema actual es muy transaccional, yo no lo pegaría directamente a esa fuente. Si ustedes tienen la posibilidad de contar con réplicas de servidores y pues perfectamente lo pueden conectar a esos servidores réplica, genial. Pero también depende de qué arquitectura ustedes quieran montar. Ustedes pueden decir, no, resulta que yo lo que quiero es crear distintas fuentes de datos en un servidor que va a estar hosteado en otro lugar, llámese en la nube, llámese también en otro data center, pero igual on-premise, no importa, eso es lo de menos. Un catálogo de Azure funciona para ambos ambientes, tanto on-premise como trabajarlo directamente también en Azure. No importa, pero si pueden trabajarlo aislado de un ambiente productivo, genial. Y acá es donde ustedes perfectamente pueden integrar tanto lo que es una solución de Integration Services con un catálogo de Azure para poder decir, voy a crear una solución que me permita extraer los datos más importantes de ciertas fuentes de datos, las voy a trasladar de una manera cruda a un tercer equipo y desde ahí yo voy a comenzar también a extraer esos datos y a poder trabajar directamente con un catálogo de Azure. Esa sería
digamos, mi recomendación principal si ustedes buscan trabajar con un catálogo y una buena arquitectura sin afectar un ambiente productivo. También dentro de lo que es el catálogo de Azure, pues también existen principios que básicamente son 4. Lo que yo voy a hacer es descubrir esas fuentes de datos, las voy a buscar, las voy a visualizar, voy a filtrar, las voy a entender mediante qué, mediante el uso de metadatos. Acá hay un concepto que son los expertos. Esos expertos va a ser la persona que nosotros hemos identificado como una persona que realmente conoce de esa fuente de datos. Y eso se refiere a una dirección de correo electrónico. ¿Por qué? Porque de esta forma el usuario que busque una fuente de datos específica va a decir, ah, mira, Adrián es el responsable de esta fuente de datos, él nos puede ayudar a comprender mucho mejor lo que yo estoy analizando. También voy a tener lo que es el aspecto de ya el consumo de los datos, de mis datos, con mis herramientas y a mi propia manera. Y pues también la idea es que uno pueda contribuir mediante etiquetas de los datos, mediante la documentación de las fuentes de datos y de la publicación que yo vaya a hacer de cada uno de los recursos que yo estoy creando para poder generar una cultura de datos a nivel de la organización, que es básicamente lo que nosotros vamos a buscar. Ok, bueno, esos son algunos de la sintaxis que yo puedo utilizar a la hora de hacer búsquedas dentro de un catálogo de Azure, pero esto realmente me gustaría verlo un poco más ya a nivel de demostración para que veamos realmente cómo se crea el catálogo, cómo yo puedo hacer búsquedas, etcétera, etcétera, para que ya lo veamos de una manera un poco más gráfica. Ok, entonces acá nuevamente lo que yo voy a hacer es lo que voy a hacer acá es trabajar directamente nuevamente con lo que es el portal de Azure. Y acá lo que voy a hacer es agregar un nuevo recurso. Aquí voy a poner la palabra mágica, que es el catálogo. Entonces acá él me va a decir que lo que yo voy a crear es un catálogo de datos. Importante mencionarles acá, si ustedes están trabajando con una cuenta, vean que en este caso yo estoy trabajando con una cuenta X que pertenece al dominio que yo tengo definido en mi suscripción. Esta cuenta, si ustedes están trabajando con la cuenta administradora, tienen que tener configurado lo que es el Active Directory Policy Configuration, porque si no, les va a dar un error a la hora de crear el catálogo. Entonces, mi recomendación es que ustedes vayan al Active Directory de su suscripción de Azure, creen una nueva cuenta a partir de ese dominio, y con esta cuenta trabajen directamente el catálogo para que no tengan ningún tipo de inconveniente a la hora de crear el catálogo como tal. Bueno, retomando acá el tema, vamos a simplemente darle el botón de crear. Él me va a llevar acá a una serie de opciones que pues obviamente tenemos que llenar. Acá vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle catálogo transferencia. ¿Cuál es la suscripción a la que yo lo voy a asociar? El resource group, recomendado siempre traten de trabajar con un mismo resource group para la solución que ustedes estén trabajando. Si van a tener distintas opciones, que sé yo, si van a trabajar un catálogo de datos, trabajenlo en un resource group X. Si van a trabajar con máquinas virtuales, trabajenlas en un grupo de recursos también diferente para que no tengan algún inconveniente. En cuanto a la localización, siempre trabajen de la localización que sea más cercana a su país. Y traten de que los recursos siempre estén dentro de la misma zona para que no tengan algún problema de performance. Algunas de las opciones de configuración de lo que es el catálogo están disponibles para la versión que se paga. En este caso, vean que tenemos la versión estándar o la versión free. Básicamente el costo es mínimo.
Entonces vamos a seleccionar el price tier que sea estándar. Lo vamos a seleccionar acá. Vamos a crear el catálogo. La creación del catálogo realmente es rápida, no es tan compleja. En este caso vemos aquí como ya él va iniciando, en pocos minutos ya él me va a decir que, o en pocos segundos más bien, me va a decir que el deployment fue exitoso. Y de esta manera yo ya puedo comenzar a trabajar con lo que es el catálogo. Acá voy a expandir. Aquí tenemos el catálogo. Si hago un clic acá, él me va a decir exactamente la información básica, cuál recurso corresponde, dónde está, cuál suscripción está, dónde está la localización. Y para poder trabajar directamente ya con el catálogo, vean que él me envía a lo que es el portal de el catálogo. Acá podemos hacer un clic. Y él me va a llevar a lo que es propiamente la pantalla donde yo me voy a loguear y voy a comenzar a trabajar, a integrar las distintas fuentes de datos que yo pueda tener. Ok, entonces acá voy a iniciar la aplicación. Okay. Eso normalmente si trabajan con el Internet Explorer o trabajan con el Edge, no les va a salir esa opción. Yo es que no lo estoy trabajando con Edge. Ok, entonces la aplicación básicamente es esta. Me va a solicitar que me loguee. Y acá lo que vamos a hacer para evitar el tema de la fatiga es copiar la cuenta con la que yo me voy a loguear. ¿Ok? Y acá lo que tenemos básicamente es cuál es el catálogo. Como ustedes vieron anteriormente también en lo que es el Data Factory, también aquí tengo múltiples fuentes de datos. Todas estas fuentes de datos ustedes las pueden tener al trabajar con su catálogo. En este caso nos vamos a conectar a SQL Server. Vamos a poner cuál es el nombre del servidor al que nos vamos a pegar, que en este caso va a ser el nombre local de mi equipo. Autenticación Windows. En este caso puedo poner el nombre de la base de datos cuando es una conexión hacia el Azure SQL Database. Si no, pues no es necesario. Vamos a conectarnos y vean que únicamente con estos datos ya él me reconoce cuáles son las bases de datos que yo tengo definidas en mi equipo. Yo acá puedo seleccionar una base de datos y él me va a decir cuáles son las tablas que corresponden a cada una de las bases de datos. Acá puedo filtrar que únicamente sean procedimientos almacenados, que sean solo vistas, que sean solo tablas, para poder trabajar directamente con lo que yo deseo. Acá vamos a seleccionar algunas de las tablas. Vamos a poner estas tres por acá. Podemos incluso agregarlas acá. Vamos a seleccionar también lo que son las vistas. Vamos a seleccionar también, en este caso, perfectamente podemos utilizar lo que son los esquemas. Al seleccionar los esquemas únicamente me va a traer cuáles objetos están asociados a esos esquemas. Y acá es algo de lo importante que estuvimos mencionando ahora. Acá yo puedo incluir lo que es una vista previa de los datos que contienen esas tablas o que contienen esas vistas. Puedo incluir también un perfil de cada uno de ellos. ¿Qué significa el perfil? Significa que me va a traer las estadísticas de cada una de esas tablas o vistas, cuál fue la fecha de última modificación. En el caso de los valores numéricos, me va a traer un average de cada uno de los valores. No aplica para el caso de las fechas ni los valores parchar, por motivos casi que obvios, pero es importante también que yo pueda incluir esta parte. Ahora,
El expert, como les mencionaba ahora, va a ser la persona que ustedes consideran que es experto dentro de lo que es el manejo de los datos en la compañía. Entonces, perfectamente ustedes pueden incluir una dirección de correo electrónico que en este caso, pues, tiene que ser válida dentro del dominio en el que yo esté trabajando. ¿Qué significa esto? Que si estoy trabajando en una red corporativa, tengo que tener federado el Active Directory con el Azure también. ¿Ok? Y este último apartado, como ustedes lo pueden ver, son los tags que pueden ser separados por comas, en donde ustedes perfectamente pueden incluir cuáles son esas etiquetas que ustedes requieren configurar. Entonces, por ejemplo, acá vamos a incluir algunas. Separado por comas, vamos a poner aquí también sales y vamos a registrarlo. El registro es bastante sencillo, como ustedes pueden ver, realmente, nuevamente lo que les está haciendo acá es únicamente copiando la metadata desde mi servidor local hacia lo que es la nube. Perfectamente acá yo puedo decir, voy a registrar más objetos. En este caso puedo decirle que se va a conectar, vamos a ver qué se me hizo, puede ser un reporting services. Ok, entonces acá lo importante de esto es que yo puedo definir cuál es el servidor de reporting services que nosotros vamos a utilizar. Vamos a copiar acá. También si se va a ser autenticado por Windows, puedo conectarme. Ok, entonces acá, esos son distintos datasets que tengo por acá. Vean que si yo pues ya selecciono lo que es propiamente la solución que yo tengo deployada en Reporting Services, él me va a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el reporte que usted quiere? De esta manera también lo puedo agregar. Aquí yo podría decir, agregar. Perdón, esto no es en... Eso sería acá, para poner las etiquetas. Y poder definir si va a trabajar con tablas, si va a trabajar con visas o si va a trabajar con algo que sea específicamente de reportería. Aquí también lo voy a registrar. Vean que el paso es exactamente lo mismo para cualquier fuente de datos con la que yo quiera trabajar. Incluso perfectamente podría aquí decir, voy a trabajar con una fuente de datos que es MySQL. Entonces, lo que nosotros podemos hacer acá también es decir, bueno, ¿cuál es el servidor de MySQL con el que yo voy a trabajar? Acá yo también tengo una instancia. ¿Cuál es el usuario con quien me voy a conectar? Me meto a hacer el usuario root. ¿Okay? Y perfectamente pues podría definir también cuál es el nombre pues, de la base de datos con la que yo voy a trabajar acá, que de hecho vamos a ver, permítame nada más un segundo para poder validar. Creo que esta base de datos, si no me equivoco, se llamaba World, correcto. Entonces acá yo me puedo conectar. Y de igual manera, como lo hicimos con un SQL Server o como lo hicimos directamente con el Reporting Services, me estoy conectando también directamente a una fuente de datos que es MySQL, a la que también le puedo decir, incluyame perfil, incluyame un preview, y eso se va a llamar MySQL. Y también lo voy a registrar. Entonces, vean que este proceso es bastante sencillo. O sea, es una forma intuitiva de cómo yo puedo llegar y administrar mis distintas fuentes de datos y poder llegar acá, finalmente, al portal y visualizar cómo van a quedar estas fuentes de datos. Aquí vamos a esperar unos segunditos para que él pueda cargar pues toda la información que nosotros pues acabamos de realizar. Ya acá está abriendo lo que es el famoso catálogo. Y vean acá
ya en pantalla cómo yo puedo ir viendo cuáles son las distintas fuentes de datos con las que yo estoy trabajando. Acá tengo lo que son el reporte de Reporting Services, tengo lo que son las tablas, las vistas, los distintos sets de datos que pues yo registré. Acá tengo, digamos, una forma de cómo poder visualizar también lo que son los objetos. Puedo cambiar la vista, puedo estar trabajando directamente con lo que son de una manera así más sencilla la vista, digamos, para efectos míos personales, o puedo trabajar directamente como lo estamos viendo ahorita, que ya es un poco más gráfico. ¿Qué es lo que puedo hacer yo, por ejemplo? Vean que cada una de las etiquetas es las que me va a servir para poder definir qué hacer con cada uno de los objetos. Perfectamente yo acá puedo irme al botón de inicio, que es lo que normalmente va a ver un usuario, y acá yo puedo decir, quiero ver reportes. Al hacer un clic o a darle enter, únicamente lo que vamos a ver es cuáles de las etiquetas de reportes son las que yo quiero ver. Si yo igual voy al botón de inicio y lo que hago es buscar lo que son la etiqueta de los ciclos, únicamente me va a traer las etiquetas de los ciclos. Y así, de esta manera, yo puedo realizar múltiples vistas. Por ejemplo, acá lo que es la última fecha de registro también la podría hacer. Puedo llegar acá y decir, tráigame todo lo que fue registrado a partir de X fecha. En este caso vamos a cambiar porque aquí no estamos hablando de septiembre, sino que estamos hablando de diciembre. Entonces, obviamente, como lo estoy registrando en este momento, me va a traer cada una de los objetos que yo registré ahora. Como pueden ver aquí ya está el de MySQL, está el de reportes, ciclos, etcétera, etcétera. Y de esta manera también yo puedo realizar múltiples búsquedas de datos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con cada uno de estos valores? Pues digamos que voy a trabajar directamente con lo que son los productos. Si yo selecciono productos, vean que él me va a abrir acá otro panel. Dentro de este panel yo puedo agregar definiciones. Yo puedo agregar un nombre descriptivo, no que se llame producto, sino yo puedo poner aquí un nombre descriptivo que llame lista de productos de la compañía, por ejemplo. Puedo agregar descripciones, puedo agregar más expertos, puedo agregar más etiquetas, puedo agregar información de las conexiones, puedo ver incluso aquí solicitar acceso. Vean que dice, agregue la información sobre cómo solicitar el origen de datos. Entonces yo aquí puedo agregar etiquetas que digan solicitar la información adicional de accesos a Adrián Miranda, por ejemplo. Lo que va a hacer el portal es validar que el comentario realmente sea válido y lo va a almacenar. Y acá, que es propiamente el tema de la seguridad, que probablemente muchos de ustedes vayan a decir, bueno, qué bonito, Adrián, estás creando todo ese set de datos, pero ¿cómo yo le doy seguridad a los usuarios? Bueno, tomando la propiedad, en este caso, yo puedo definir cuáles son las personas que van a tener acceso a cada uno de los objetos o agruparlos también y poder decir, a este set de datos usted va a tener acceso, a este usted otro, y así sucesivamente. Otras de las características que tenemos acá es el tema de la vista previa, como lo vimos también anteriormente. Al seleccionar el tema de la vista previa, yo voy a ver cuáles son los datos o algunos de los datos que yo tengo definidos acá, cuáles son las columnas que tiene definida esta fuente de datos. Vean que en este caso, como es una base de datos de AdventureWorks, sí está documentada, pero normalmente nosotros no vamos a encontrar este tipo yo lo puedo llamar como este tipo de bellezas en un ambiente productivo, sino que vamos a encontrarnos un ambiente totalmente diferente. Entonces acá yo también puedo agregar descripciones. Nuevamente, eso no está afectando directamente la fuente de datos, sino que lo estoy modificando en mi metadata. Ahora, otra de las preguntas que ustedes pueden tener, Adrián, ¿qué pasa
Si yo modifico mi fuente de datos en el origen, bueno, en ese caso habría que volver a registrar esta fuente de datos acá para que se vea reflejado. A nivel de estructura, a nivel de datos no van a tener ningún problema. Es a nivel de estructura, si existe algún cambio, tienen que volverlo a registrar para que se pueda ver reflejado directamente acá. Acá tenemos también lo que es el perfil de datos, que es propiamente, vean como les dije ahora también, lo que son los valores numéricos, bueno, cuántos valores distintos hay, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es el promedio, ¿verdad? Y lo que es la desviación estándar, por ejemplo, de cada uno de los datos. Vean que incluso también para lo que son datos pues, numéricos me dice un ordenamiento alfabético de cuál es el primer valor, cuál es el último valor. Y esto pues realmente puede ser de bastante utilidad para la persona que esté trabajando directamente con un análisis de datos. En el tema de documentación, esto pues básicamente como ustedes pueden ver es una interfaz simulada, como si puede ser un Word, donde ustedes pueden llevar la documentación en, como decirlo así, en prosa de lo que ustedes están trabajando en el catálogo de datos. Y de esta manera, pues tener una documentación mucho más robusta. Ustedes acá perfectamente pueden decir, esta es la documentación. Vamos a corregir acá, la documentación del catálogo de datos. Y de esa manera puedes seguir acá y poniéndolo en negrita, etcétera, etcétera, viñetas y todo lo demás, para que ustedes enumeren aquí lo que ustedes gusten y puedan tener también un mejor control de lo que ustedes estén trabajando directamente acá. Importante también mencionar, únicamente pueden tener un catálogo dentro de la compañía, o sea, dentro de lo que es el portal de Azure, ustedes no pueden tener otro catálogo más. O sea, únicamente pueden tener un catálogo por compañía. ¿Ok? Esto para que también lo tengan en consideración. Y pues básicamente, por temas de, obviamente de tiempo, porque si no podríamos seguir conversando un poco más sobre el tema, esa sería lo que es el tema del catálogo de datos, trabajándolo directamente con la integración con Azure y de mis fuentes de datos. Y como notas importantes, ahí pueden, en ese link pueden encontrar lo que son todas las fuentes de datos soportadas por el catálogo. Lo que busca el catálogo de Azure es poder darle importancia a una cultura de datos, como les mencioné también anteriormente, el hecho de compartir información con todos los usuarios dentro de una compañía da una riqueza adicional. Podemos garantizar también un acceso homogéneo a los datos. Vamos a tener un único portal donde todos los usuarios van a acceder y van a poder encontrar sus fuentes de datos ahí. No van a tener que andar diciendo, bueno, ¿dónde encuentro esta base de datos? ¿En cuál servidor existe? ¿Quién me da acceso? Etcétera, etcétera. Sino que vamos a tener un único lugar en donde vamos a poder extraer los datos. Y pues como les mencionaba también anteriormente, mejora la administración de las fuentes de datos para poder trabajarlos directamente en un solo lugar. Y Carlos, no sé si tienen algunas consultas. Y, pues, bueno, vamos a ver si tienen algunas consultas para darles así en los minutos que nos quedan. Eh, Mientras tanto, llegan algunas preguntas. Bueno, recordarles, al igual que en las otras charlas lo he dicho, que las charlas se han estado grabando y se van a subir a nuestro canal de YouTube para que estén atentos en el Facebook del capítulo virtual. Se van a estar anunciando y compartiendo las charlas en nuestro canal de YouTube. Eh, por aquí Oscar Cambronero nos pregunta, ¿podemos reemplazar con este tool lo que conocemos como diccionarios de datos? Yo diría que es un complemento, porque posiblemente vayamos a encontrarnos diccionarios de datos válidos, pero quizás, como les mencionaba también al puro principio, puede ser que algunos diccionarios de datos no sean lo suficientemente claros, tanto para una persona técnica y tampoco lo va a ser para una persona que no sea técnica. La ventaja de poder trabajar el catálogo de datos es que va a ser universal. Y creo que en este caso la mayoría de personas que hacen un análisis de datos van a hablar del mismo idioma. Y nosotros como técnicos también podemos comprender a ese nivel qué es realmente lo que nosotros vamos a ocupar. Entonces yo siento que es un complemento.
Nos confirmen, por favor, si les quedó clara la respuesta. Y vamos a ver si llega alguna otra pregunta. Y aparentemente les quedó bastante claro el tema. Y bueno, también recordarles, invitarlos a la siguiente charla, que la va a estar impartiendo Juan Alvarado desde Guatemala. Nos va a estar hablando sobre reportes modernos y móviles desarrollando con Reporting Services 2016. Tema bastante interesante ahora con todo esto de los nuevos features de Reporting en 2016. Bueno, si no tenemos más preguntas, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por atender a esta charla, estar presentes. Espero seguirlos viendo en las siguientes charlas y el día de mañana también. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Adrián, por la charla. Excelente charla. Y nos estamos hablando. Gracias, Carlos. Gracias a todos.